El único vestigio que queda de este pueblo minero, el auge minero del sector de aquí de Quebradita, es la escuela de Quebradita. Si es que algún alma quedó de este pueblo, lo más probable es que esté aquí dentro, la escuela de Quebradita que tengo a mis espaldas. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta a mis espaldas, miren, es de verdad una inmensidad donde se ven las montañas allá. Por allá recién pasa la carretera que une Huasco con Vallenar. Por ahí está Freirina y más hacia acá ahora nos encontramos subiendo un cerro gigante para luego bajar y ahí recién encontrarnos quizás con el pueblo de Quebradita, un pueblo bastante para mí misterioso y que desapareció ya hace algún tiempo, pero que impresionantemente solamente quedó una estructura en pie y su nombre es la Escuela de Quebradita, una escuela la cual el día de hoy les mostraré y les contaré un poco sobre lo que pasó en este ex pueblo minero. Así que bueno, vamos para allá, hijos de la Pachamama. Y el día de hoy me acompaña el papá de Claux, ahí. Y también aquí el Cristian, que nos ha acompañado en varios de los videos que hemos hecho por aquí, por la tercera región. Y bueno, el día de hoy, como les dije, nos vamos al pueblo de Quebradita, que está pasando esta montaña que estamos subiendo. Esto les quería mostrar que llevamos un buen tiempo ya dando vueltas por el cerro para poder llegar arriba. Abajo, el día de hoy hay casitas y bueno, seguimos y seguimos subiendo para poder cruzar este gran cerro que es similar al que tengo al frente. Ahí se ve todo el tramo que tenemos que recorrer para subir al cerro y de ahí bajar para llegar al pueblo de Quebradita. Cada una de esas líneas que se ven ahí son sacados del cerro y es por donde tenemos que pasar para poder llegar al otro lado del cerro. Y bueno, aquí ya también, como se dan cuenta, ya estamos doblando nuevamente y ahí está el camino y abajo dejamos una línea. Acá comienza la otra línea, después otra línea para arriba y así. Hasta llegar y poder cruzar el cerro y llegar al pueblo de Quebradita y también a su misteriosa escuela. Lo que tenemos ahí es un casco y dentro como una cueva. Les voy a mostrar porque es un pique minero, me dice Cristian, ¿cierto? Sí, un pique minero. Antiguo, ya no lo dejaron de trabajar ya. Wow. Está abandonado. Bueno, miren, primero déjenme decirles, ya estamos a una altura considerable. El camino es el que va por ahí abajo. Estamos bastante altos y miren el camino aquí como se ve. En una de todas estas curvas que hemos recorrido, nos encontramos con esto. Ahí donde está el papá de Claux con Cristian, se ve ese casco minero, quizá algo pasó, no sé. Miren, aquí en la entrada tenemos un casquito minero que nos da la bienvenida aquí a este pique minero. Y wow, es súper profundo hacia el interior. Y miren, si se dan cuenta, el suelo está totalmente agrietado. No sé, pasaría para allá, pero me da un poco de cosa que esto esté hueco y pase para hacia abajo. Puede ser que se haga un hoyo como se hace en las minas a veces, pero miren hacia allá como es. Desde acá se ve muy profundo, como que me falta un poco de luz para llegar al final, pero podría ingresar, pero miren, llega a dar miedo como está el piso aquí, producto de las lluvias. Pero aquí nos damos cuenta que ya estamos entrando a un lugar minero, un lugar en el cual ha existido la minería desde hace mucho tiempo, y es así también como quedó este pueblo abandonado en medio de la nada. De verdad, literalmente en medio de la nada. Estamos, miren ustedes hacia atrás, donde estamos. Puro desierto por todas partes y cerros y más cerros. Y miren aquí, están viendo el auto que se cayó ahí. Llegó a caerse un auto, quizás venía a gran velocidad y bueno, pasó volando todo eso y llegó a dar allá abajo. Y bueno, aún nos queda mucho por el camino, de aquí hacia allá y luego bajando todo eso sí ya. Más de 1 hora 20 aproximadamente entre medio de los cerros. De verdad que estamos muy al interior. Es muy al interior donde estamos. Aún nos queda por llegar, pero vamos a llegar a la escuelita de Quebradita y también a las torres de Quebrar. Te cuento la historia que acá vivían los antiguos obreros de la fundición de Labrar. Por ejemplo, ya se ve una construcción antigua donde tenían una casa. Esa casita que está ahí. Esa casita que está ahí vivían los obreros de la torre de Labrar. Ellos se trasladaban en carreta, en caballo, muchas veces se trasladaban a pie. Y miren lo que tenemos al frente de nuestro. Son 2 torres gigantes que se las voy a mostrar ahora. Después de mucho, de andar por cerros, montañas, de todo, hemos llegado por fin al sector de Labrar. Pero para que entiendan un poco, Labrar fue un sector muy importante en este lugar.
Aquí construyeron una fundición de cobre en 1830 y para eso se necesitó unas enormes chimeneas para poder trabajar este cobre. Ellos trajeron sus ladrillos desde Inglaterra e instalaron aquí sus chimeneas gigantes para poder fundir el cobre que ellos trabajaban. Y bueno, aquí estamos en la fundición de cobre que en 1895 tuvo que apagar. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Bueno, la verdad es que como ocupaban tanto carbón, ya no les salía cuenta el negocio. Entonces, ocupar tanto carbón para quemar el cobre, al final salían pagando más carbón. Es por eso que tuvieron que cerrar este lugar. Obviamente, al igual que en las mineras o en las salitreras, alrededor de este gran lugar de trabajo se crearon pueblitos y miren, allá arriba tenemos la losa de donde se ubicaban las casas y alrededor hay diferentes casitas que ya están casi destruidas, pero que las veníamos mirando y son como típicas casitas que ubican en el altiplano, lo mismo, ubicadas con piedritas, con paredes de piedra y alrededor de este sector, porque siempre pasa que alrededor de un lugar o de un núcleo donde hay trabajo se genera una población y dentro de todo este contexto del cual estoy hablando y también de estas torres gigantescas aparece la escuelita de Quebradita. Pero primero quería mostrarle un poco lo que eran estas enormes estructuras, estas enormes chimeneas que se llaman las torres de labrar, con ladrillo desde Inglaterra para poder construirlas y sí que son gigantes. El día de hoy aquí en Chile son monumento nacional, así las declararon y bueno, bajemos por aquí. ¡Wow! Miren, de verdad que desde el auto se veían chiquititas, pero si las miramos desde aquí mismo, son gigantescas. 18 metros tiene esto, no sé, no creo que sea para escalar, o no creo que esto de acá sea como para escalar. Bueno, llegarían hasta ahí nomás. Pero miren, es gigante hacia arriba y se supone que por aquí quemaban el cobre y para arriba salía el humo. Todavía está todo oscuro, todo quemado. ¡Wow! ¡Qué genial! Y el ladrillo traído especialmente desde Inglaterra para esto. Y allá tenemos la otra torre más que se ven a distancia. Esta es lo que quedó del material fundido que tiraban esas grandes chimeneas de labrar. Hasta el día de hoy están aquí. Como es costumbre, les voy a llevar un recuerdito a los que son de Patreon y a los que están unidos a mi canal de YouTube. El día miércoles a mitad de semana dejaré un link en la pestaña comunidad para que estén atentos y entren conmigo a Zoom y juntos hagamos el sorteo para ustedes, hijos de la Pachamama. Un monumento histórico para Chile, pero que también muchos chilenos lo desconocen, pero está aquí en la tercera región, en Freirina, que marcó la historia minera de este lugar, la historia minera de este sector, las Torres de Labrar. Pero bueno, esto que les estoy contando es para que entren en contexto del pueblito que aquí existió, del pueblito que aquí había. Obviamente, como todo pueblito, habían familias. Esas familias obviamente tenían hijos y esos hijos se tenían que educar. ¿Y a dónde se educaban? En la escuelita de Quebradita. Pero bueno, vamos a conocerla también, que es una escuela bastante antigua. Así que bueno, vamos para allá, hijos de la Pachamama. Después de que recorrimos las Torres de Labrar, que ya estaban muy adentro, seguimos internándonos dentro de los cerros para poder llegar a la escuelita, de verdad. Pensarán quizás que le pongo color, pensarán que es ahí nomás, pero no, estamos muy dentro. No sé cómo decírselo, me gustaría tomar un dron mucho más potente que el mío y llegar arriba, que se vea el planeta y vean hasta dónde estamos metiéndonos por los cerros para poder llegar a la escuelita de Quebradita. Damas y caballeros, hemos llegado a la gran escuelita de Quebradita. De verdad, una misión casi imposible llegar hasta acá, entre medio de caminos de tierra como estos, muchas curvas, subiendo, bajando, cerros, montañas, todo. Hemos llegado por fin. Una escuela, de verdad que es una reliquia la que tenemos aquí y bueno, se la voy a mostrar ahora. Por fin hemos llegado a la escuela de Quebradita, aquí en el sector de Quebradita literal, en Freirina, el único vestigio que queda del auge minero del siglo XVIII-XIX. A mitad del siglo 1900, esta escuelita que ven aquí, quizás un poco antigua, tenía todos sus alumnos, la sala de clases era el primer piso y donde dormía y vivía el profesor era el segundo. Esta escuela la ven aquí quizás botada, un poco abandonada, pero aquí hizo clases el señor Jerónimo Dogoy Villarroel, el padre de una persona muy importante para todo Chile y también del mundo. Hablo de un poeta literario que le enseñó también esta práctica a su hija. Y bueno, su hija fue conocida a nivel nacional y también a nivel mundial y su nombre fue Gabriela Mistral. Pero antes que me digan por qué el padre no tiene el apellido Mistral como lo tenía su hija, bueno,
ya que Gabriela Mistral era solo un seudónimo y el nombre verdadero de Gabriela Mistral era Lucila Godoy Alcayaga. Y ahí está el nombre de Jerónimo Godoy con Lucila Godoy. Así que bueno, después de darle este dato tan importante, visitemos la escuelita de Quebradita, que de verdad nos costó muchísimo llegar hasta acá, pero por lo menos ustedes ya lo conocen. Así que vamos para allá, mejor para que la conozcan bien. Este es el camino para llegar a la escuelita de Quebradita. Claro, dirán, pero ¿estáis escalando el cerro, Klaus? Sí, es que no, tampoco hay un camino estandarizado, ni con barandas, ni cosas así. Quizás no recibe mucha visita de turistas y quizás también entendible, ya que de verdad estamos en medio de la nada, estamos muy lejos de todo. Y miren, si se dan cuenta, la escuela está ubicada en plena quebrada. Imagínense un terremoto que venga y bueno, tire abajo la escuelita, pero bueno, gracias a Dios tengo la suerte aún de poder verla y ojalá que esto también pueda quedar para todas las personas en caso que en algún día se caiga, se destruya, quede plasmado en este video la escuelita de Quebradita y no el mismo desierto con un terremoto se lleve toda la historia y el auge minero que aún queda en pie, que es solamente la escuela de Quebradita. Miren la puerta, lo antigua que es, súper antigua, miren. Aún tiene los clavos aquí y miren lo antiguo que está, lo viejito que está. La entrada aquí es con lata, me imagino cómo debe sonar con el viento. Si es que algún alma quedó de este pueblo, lo más probable es que esté aquí dentro, ya que es lo único que queda en pie de este lugar minero del siglo 1900, la escuela de Quebradita que tengo a mis espaldas. Wow, miren el sector de aquí cómo está, la pared como es, sacando la parte de afuera, solamente queda el lodo, este barro que le ponían junto con muchas ramitas que tiene dentro. Y aquí le escribieron, Escuela de Quebradita, data del 1900. Lo mismo que les conté, y también de Jerónimo Godoy, padre de Gabriela Mistral. Antigua escuela de Quebraditas, se prohíbe cualquier alternación al lugar y su entorno. Edificio del 1900. Bueno, me alegro mucho que lo protejan, pero también deberían hacer algo como para la gente que es turista, que venga y suba por acá, no sé, o por aquí, una abuelita, me imagino. Miren, ahí se nota claramente el caminito de tierra. Y miren amigos, por acá atrás como es, de verdad está una construcción bastante antigua, muy antigua, y es, como les digo, lo que queda de la historia del pueblo minero, que alguna vez aquí existió. Miren esta ventana, la antigua que está, tapada un poco con cartón y con un poco de sacos. Para acá, wow, miren el piso, cómo está de antiguo. Y también miren este mástil de madera, es hueco por dentro. Miren para allá cómo se ve la pared, wow, todo más hombre dentro de este lugar. Y les debo ser 100% sincero, de noche no me quedaría aquí, de verdad, no me quedaría aquí porque da miedo estar aquí adentro. Solamente mirar da miedo, me imagino de noche. No sé para qué habrá sido esto. Ah, esta es la parte de abajo de la escalera. Y bueno, allá está la escalera. Veamos si se puede subir. Y aquí está la antigua escalera que da hacia arriba, con su pasamanos. Bueno, subamos, a ver si es que se puede. Oh, escuché algo ahí arriba. No sé si escuchan, pero debe ser una lata con el viento, yo creo. Bueno, sigamos subiendo. Debo aclarar, amigos, que les dije al papá de Klaus y también a Cristian si me esperaban afuera un poco para entrar yo solo, porque hay muchas veces que se escuchan cosas y puede que sean ellos, pero ahora les digo de inmediato que están ellos afuera. Si se llega a escuchar algo, créanme que no van a ser ellos. Pero espero que se escuchen el video, pero no escucharlo yo porque me da miedo. Si escucho algo, obviamente voy a salir porque me va a dar miedo. Pero bueno, sigamos subiendo al segundo piso. Se sigue moviendo y todo el techo en general se está moviendo. Miren cómo suena el piso. ¡Wow! ¡Qué miedo! Miren el techo, se mueve todo el techo. ¡Qué miedo! Una ventana de madera con la que paraban el viento. Miren lo antiguo que es. Hasta las bisagras totalmente oxidadas. Muy antiguas. Como que aguanto un poco la respiración porque cuando entro a lugares así como que mi cuerpo empieza a tratar de pescar
cada detalle de movimiento, de sonido que haya. Miren por aquí cómo es. Wow, y miren por acá. Miren el balcón que tenía. Aquí quizás alguien se paraba, lo que yo no haré porque se ve que está solamente una tabla con unos clavos, no quiero pararme ahí, pero miren lo antiguo del balcón. Y miren mi mano, está solamente afirmado con este cable. Wow, qué antiguo. Y para allá, una gran vista. Y bueno, tenemos dibujos en las paredes de Católica. Wow, miren el viento como abrió esa ventana, qué miedo. Como les digo, les debo ser sincero, muchas de las cosas que suceden aquí me dan miedo porque no estoy solo y aparte el viento hace que todo se mueva. Miren el cordel que está allá. No sé si alcanzan a ver cómo se mueve. Pero claro, debe ser producto del viento y sí, estoy seguro, 100%. Y bueno, acá tenemos la parte de afuera y bueno, volvamos a bajar porque ya me dio un poco de miedo. Aquí en el primer piso, miren, le intentaron poner sacos de harina o sacos de, no sé, creo que sí son sacos de harina para tapar la ventana y el viento, la fuerza del viento destruyó todo. También cartón, pero también el viento arrasó con el cartón y con todo. Creo que esta era la puerta principal por donde entraban los alumnos, ya que adentro tenían su sala de clases, mientras que arriba el profesor tenía hasta un balcón para mirar. Y aquí ellos hacían sus clases, quizás estaba separado aquí por niveles, primer nivel, segundo nivel, o no sé, la verdad, no, a ciencia cierta no tengo 100% claro cómo era la distribución de acá adentro. Solo sé que la escuelita albergó a todos los alumnos que eran de los pueblitos aledaños aquí, porque de verdad que estamos en medio de, absolutamente en medio de la nada, en medio de nada. Aquí está ubicada la escuelita. Les soy testigo porque nos costó bastante llegar hasta acá. Mira, Klaus, encontré esta cajita. Estaba cerrada, yo creo que va a morir así. Ahora la incógnita será si algo tendrá dentro, pero mira, es imposible abrirla. Y obviamente la vamos a dejar aquí como un recuerdo. La vamos a dejar aquí en casita. ¿De dónde es? Wow, ¿verdad? Pero está livianita así. Debe haber sido quizá un mentolatum, algo así. Pero miren, está tan oxidado que quedó para siempre cerrada. Bueno, pero el mentolatum quizás se evaporó, no sé, se derritió y se transformó en agua y salió por alguna parte, no sé. Pero wow, aquí va a quedar, en la escuelita de Quebradita. Tanto que nos costó llegar hasta acá, literalmente en medio de la nada. Quizás esta palabra la han escuchado como 10 veces ya dentro del video, pero es que de verdad hemos avanzado muchísimo, hemos escalado montañas, cerros. Ya son las 6 de la tarde, no sé si se verá en la pantalla. Como las 10:30 partimos desde Carrizal Bajo. Ha sido un largo camino para poder llegar a la misteriosa escuelita de Quebradita, la que tengo a mis espaldas. La única reliquia que queda de este lugar histórico que fue parte de Chile y del auge minero de la tercera región. Quizá un terremoto acabe y se lleve la escuela abajo, pero bueno, espero que con este video la hayan conocido un poco cómo es o cómo era. Le doy las gracias al papá de Klaus que está en la cámara y también a Cristian que está por el sector de allá. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Los de Patreon, muy agradecidos de ellos, como también los que se unen al canal de YouTube en la opción unirse. Y bueno, a mitad de semana les voy a llevar algunos recuerdos que llevo y espero que les gusten. Nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.